Después del paréntesis que hicimos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, queremos continuar con las otras expresiones emblemáticas que él pronunció estando en el Calvario, porque ya vimos en una de las reflexiones anteriores la palabra del perdón, la palabra de la salvación, la palabra de la responsabilidad familiar, la palabra también de la desesperación, cuando Jesús tiene que soportar toda la carga de pecado de la humanidad, y por eso Él es capaz de decir en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, por Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha desamparado? Siempre recordándoles que estamos celebrando desde ahora con tiempo y con profunda gratitud el centenario de la obra bautista en el sur de Nicaragua. Es la primera iglesia bautista de Rivas la que se establece en el sur de Nicaragua en el año de 1922. Ahora vamos a hablar de la palabra que se conoce como la palabra del tormento físico. Recordemos que quien está en la cruz es un hombre también. Es un hombre que siente, un hombre que lloró, un hombre que tuvo hambre, que tuvo sed, que se entristeció, en fin, como cualquiera de nosotros. La particularidad de ese hombre, por ser el Hijo de Dios, es que no cometió pecado. Él tuvo que hacerse pecado para salvarnos a nosotros los pecadores. Y en esta expresión que dice, tengo sed, eso está en San Juan 19:28. Jesús siente sed en el Calvario. Esta es la quinta exclamación en la cruz del Calvario. Exclamación que refleja que su tormento físico está llegando a su punto crítico. Podemos pensar perfectamente que Jesús está deshidratado completamente por todo lo que ha sufrido y también por la cantidad de sangre que han vertido después de todos los azotes que él ha sufrido y a los cuales fue sometido por todos los verdugos que lo atropellaron. Los clavos, los azotes, las espinas, la postura incómoda, la asfixia progresiva y la tensión desesperante de sus músculos y tendones. Ante tal estado de tormento y de tortura, Jesús de manera breve exclama, tengo sed. ¿Por qué no pensar, amados hermanos, amigos, por qué no pensar con detenimiento y con un sentido profundo de gratitud por ese gesto de Jesús? Me parece que muy pocas personas pensamos alrededor de lo que Jesús sufrió en la cruz. Y no es para ponerse triste, no es para demudar el rostro, no, es para darle gracias a Dios. ¿Y por qué darle gracias a Dios? Porque es la única muerte, el único sufrimiento que da vida y vida en abundancia. No hay que ponerse de luto ni mucho menos. ¿Por qué? Porque Jesús más bien quiere que nosotros tengamos un corazón contrito, humillado, un corazón que le reconozcamos a Él como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Y tampoco hay que irse al otro extremo de desbordarse en estos días que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como muchas personas suelen hacerlo. Tengo sed. Que Jesús haya experimentado sed después de todo lo que está ocurriendo en el Calvario es muy natural.
El Evangelio según San Juan es tan serio que no se limita a la sed física, sino que va más allá para enseñar algo más profundo, cuanto más en el momento supremo de la vida de Cristo. Y ese momento supremo es precisamente el momento de la agonía, del sufrimiento, en el momento del dolor, de la tristeza, de la angustia que sufre el mártir del Gólgota. Tengo sed. Es la síntesis suprema del dolor físico de un crucificado. Su expresión verbal dolorosa. Esta es la única expresión de dolor que nos confía Jesús escueta y tajantemente. Cristo es un prodigio de aguante frente al dolor. Fíjense ustedes que yo creo que cualquier otra persona hubiera terminado solamente en el camino, es decir, en el camino al Calvario, en el Via Crucis. Via Crucis significa camino de la cruz. En ese camino hubiera expirado, pero Jesús, después de todos los azotes, los atropellos, los escupitajos y demás, es capaz todavía de tener vida, y vida, aunque sea bastante dolorosa, allá en el Calvario, ya clavado. Y desde ahí, ese ser tan especial que Dios envió, nos invita a que nos acerquemos a Él, a que le busquemos y que hagamos de nuestra vida algo que le agrade a Él, que sea conforme a su santa y divina voluntad. Conociendo el gran interés que Cristo tiene por la raza humana, podemos adivinar que esa sed que padece y que surge de la quemante deshidratación de su cuerpo nos empuja a pensar en otra sed misteriosa, más urgente y entrañable. Y con justa razón, a ese grito desesperado de Cristo, tengo sed, le hemos dado otro más alto sentido. ¿Sed de agua? Sí, claro que sí, muy cierto, pero además sed de justicia, como lo dice allí en la bienaventuranza, de paz, de reconciliación, de armonía, de orden, de disciplina, de obediencia, de humildad, de mansedumbre, de amor, etc. Esa sed de Cristo que tiene por cada uno de nosotros para que podamos ser agradables a Él y vivir conforme a su santa voluntad. Si Cristo llamó bienaventurado a los que tienen sed de justicia, en nadie más como Él se cumple esta bienaventuranza, porque no hay noche no hay nada ni nadie que le gane en sed. Pensemos en eso, no hay nadie. El crucificado es el hombre más sediento de la historia, porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Él tiene sed de que la humanidad le busque, que la humanidad se arrepienta, que la humanidad le confiese sus pecados para que podamos vivir días diferentes al desastre que estamos viviendo en el mundo de hoy. Es un mundo, como hemos dicho muchas veces, es un mundo que está en decadencia, es un mundo que está en declive. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado, nos hemos divorciado, nos hemos separado de Dios. Se quiere vivir una vida espiritual de apariencia, una vida espiritual en donde queremos demostrarle a los demás, a los vecinos, que somos buena gente, que somos limpios, que somos puros, pero resulta que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y hay muchas cosas que hacemos todavía en lo oculto, en las tinieblas, para que nadie se dé cuenta. Entonces, aún padece Jesús, aunque parezca una exageración, pero lo cierto es que Jesús continúa padeciendo sed como la que padeció en el monte de la calavera.
La sed que ahora padece Jesús es una sed constante y permanente por rescatar a la humanidad del pecado, de la muerte y del infierno. La humanidad violenta de hoy también padece de sed, pero es una sed de placer, de poder, de competencia, de intriga, de manipulación, de figureo, una sed que está empeñada nada más en el placer mundano, darle rienda suelta a las pasiones de la carne. Y eso lo vemos en estos días y lo vemos por todos lados. ¡Qué tristeza! ¿Cómo es posible que nosotros no valoremos, no apreciemos lo que hizo Jesús allá en el Calvario por cada uno de nosotros? Y por eso Él sigue padeciendo de mucha sed. Hay también ese afán de notoriedad, de sangre, de venganza, de inquina, de destrucción. Pero nosotros los cristianos debemos continuar diciendo con el salmista: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como dice el Salmo 61:3. Y después de esta expresión tan dramática, tan triste y de tormento físico, Jesús canta victoria en el Calvario cuando dice: consumado es. Aquí terminó todo, ya hemos cumplido con la tarea. Jesús proclama su gran triunfo y por eso decimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús proclama su gran triunfo desde la cruz. El desamparado, el fracasado, el abandonado ha triunfado. ¡Qué paradoja tan grande! Consumado es. Todo está concluido, misión cumplida. La redención de la humanidad, la salvación de la humanidad ha llegado a su momento cumbre. Consumado es. Esta es una exclamación de un profundo sentimiento de un gran triunfo. La muerte del crucificado se ha convertido para millones de seres humanos en la vida eterna. Jesús expiró con una exclamación de victoria y de triunfo en sus labios. Consumado es. El consumado es refleja un pronunciamiento oficial y solemne del triunfo de Jesús, que desde el Calvario envía al Padre y a la humanidad entera frente a la muerte. Padre, misión cumplida. Y por último, en la séptima dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entrega su espíritu al Padre en el Calvario. Jesús inicia su última exclamación de la cruz dirigiéndose al Padre y en sus manos coloca su espíritu. ¿En quién vamos a colocar nuestro espíritu en el momento de la muerte? ¿En quién vamos a depositar nosotros nuestra vida o lo que nos quede de nuestra vida en el momento ya que tengamos que marcharnos de este mundo? Porque Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 exclamaciones que Jesús pronuncia desde el Calvario transcurren en un diálogo íntimo, entrañable, filial con su Padre. Ora a su Padre y pide perdón por sus enemigos. Se lamenta ante su Padre, interroga a su Padre, se abandona en su Padre, salió de su Padre y a su Padre retorna, después de haber cumplido día tras día durante 33 años la voluntad de su Padre. Por eso Jesús le dedica la última palabra. El poder de la muerte ha llegado al apogeo de su dominio y parece muy triunfante. Desde el mediodía hasta la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, se produce oscuridad total sobre la faz de la tierra. El sol pierde su brillantez porque la luz del mundo ha sido eclipsada. Cuando Jesús expiró, se produjo una oscuridad intensa. Aún el universo continúa en tinieblas porque los hombres y las mujeres impíos y de manos inicuas tratan de aniquilar e ignorar al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. El velo del templo se rompió en dos. Este velo
guardaba el lugar santísimo donde moraba la presencia misma de Dios. A este lugar nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año. Con la rotura del velo del templo, el Dios inmanente se vuelve trascendente. De la inercia y del hombre se convierte en una fuerza activa que lo lleva hasta Dios. El advenimiento de Jesús, su vida, su pasión y muerte rompen el velo que había escondido a Dios del hombre. En la cruz del Calvario, los hombres y las mujeres lograron ver el amor de Dios como nunca antes lo habían visto, ni lo volverán a ver jamás. Jesús expiró con una oración en sus labios: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en el monte Calvario, Jesús manifiesta su íntima y estrecha dependencia del Padre. Jesús encomienda su espíritu al Padre, se prepara para la muerte, no muestra miedo, no le debe nada a nadie, no ha ofendido a nadie, no ha abandonado a su familia, no ha servido de piedra de tropiezo, no ha recogido ni ha inventado chisme. ¡Qué maravilla! Jesús, ¿cómo se preparó para la muerte? ¿Y nosotros qué? Nosotros, ¿cómo estamos? Hemos pensado en ese momento que tengamos que salir de este mundo y marcharnos ante la presencia de Dios. ¿A quién le vamos a encomendar nuestro espíritu? Es el momento para que reflexionemos y para que pensemos detenidamente en lo que sucedió en el Calvario. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu amor, por tu misericordia y por ese regalo precioso que nos diste a toda la humanidad, tu Hijo Jesucristo, para que al llegar al Calvario, Él pudiera redimirnos de nuestros pecados, pudiéramos alcanzar la vida eterna y que Él pudiera librarnos del pecado, de la muerte, del infierno. Gracias, Señor, por el amor que tú has mostrado y muestra a la humanidad. Ayúdanos para que podamos valorar cada día esa gran tarea redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Oramos con profundo sentido de gratitud en el sagrado nombre de Jesús de Nazaret. Amén.